Muy buenas noches a todos. Es siempre un gozo poder hablar de la palabra del Señor, escuchar el mensaje del Señor. Quiero que escuchemos lo que tiene para el Señor hoy en el libro de Ezequiel, capítulo 22. Les voy a dar algunos versículos y vamos a hablar acerca de un tema que es muy reiterado en Ezequiel. Ezequiel es un libro muy antiguo, uno de los profetas mayores, que en general el resumen de su libro es bien sencillo. Todo el mensaje de Ezequiel es básicamente este. Ellos son peores de lo que tú crees. Ese es el mensaje. Ezequiel era un profeta, era una persona que estaba en el río Quebar, que vio la gloria de Dios, y él era de los exiliados que se fueron a Babilonia, llevados de la deportación, de una de las primeras deportaciones del pueblo. Aún quedaba gente en Israel, pero él fue de los primeros en ser deportados de Judá. Eh, y lo que pensaban las personas exiliadas en general era, quizá nosotros nos fuimos, pero el Señor va a tener misericordia. ¿Cómo no va a tener misericordia de su pueblo? Los que se quedaron son los privilegiados. Jeremías estaba entre ellos. Ellos son los privilegiados que se quedaron en la tierra y que van a ser liberados. Babilonia no puede con ellos, como ningún ejército puede con ellos. Pero presenta Ezequiel no en un templo de los israelitas, no en un templo de los judíos, sino donde estaban los exiliados. Y Ezequiel se llena de asombro y quizá pensó, ¿qué haces tú aquí? Tu presencia no debería estar aquí, debería estar en el templo con tu El libro se trata de desarrollar que Dios le dice, tú no entiendes, ellos son peores de lo que tú piensas, y yo voy a estar con mi pueblo, yo no estoy atado a un templo, ustedes pecaron y los tengo que mandar al exilio, pero yo voy con ustedes, se merecen este juicio, pero yo voy con ustedes, salvación y juicio, pecado que ellos cometieron, van a ser enjuiciados por esto, pero salvación que daba Dios. En el capítulo 22 dice así la palabra de Dios. Este es uno de los mensajes más reiterados de Ezequiel y es un punto clave en el libro. Dice así el versículo 1 del capítulo 22. Vino a mí, está hablando Ezequiel, palabra de Jehová diciendo, tú, hijo de hombre, ¿no juzgarás tú? ¿No juzgarás tú a la ciudad derramadora de sangre y le mostrarás todas sus abominaciones? Dirás pues, Señor, ciudad derramadora de sangre en medio de sí, para que venga su hora y que hizo ídolos contra sí misma para contaminarse. En tu sangre que derramaste has pecado y te has contaminado en tus ídolos que hiciste y has hecho cercar tu día y has llegado al término de tus años. Por tanto te he dado en oprobio a las naciones y en escarnio a todas las tierras. Este es el primer punto. El primer punto es el juicio. ¿Y por qué el juicio? Noten que una y otra vez resalta el tema de la idolatría, pero lo compara y lo asocia al tema de derramar sangre. Cuando habla acerca de los ídolos, dice, te has contaminado en tus ídolos, dice el versículo 4. Pero antes de eso le dice, en tu sangre que derramaste, has Dios, a través del profeta, asocia el derramar sangre con el tema de los ídolos. ¿Por qué asocia esto? ¿Y qué es la idolatría a todo esto? Nosotros no somos idólatras, ¿verdad? Los idólatras eran personas de antaño que iban a templos antiguos y adoraban estatuas. Nosotros no somos eso, ¿verdad? No estés tan seguro. La razón por la que asocia idolatría con derramamiento de sangre es porque la idolatría en sí mismo es poner cualquier cosa en lugar de Dios, en el lugar que solo le corresponde a Dios. Por lo tanto, todas las cosas las tratarás como si Dios no tuviera su puesto digno. ¿Ya? Esto es la idolatría. Quiero que se entienda. La idolatría es poner cualquier cosa en el lugar que le corresponde a Dios. ¿Se entiende? Cualquier cosa. Yo no estoy diciendo poner cosas malas. Ojo, yo no estoy diciendo cosas malas. Por ejemplo, tener en máximo de lo máximo de la vida el dinero. Eso es malo, obviamente. Matar gente. Eso es malo, obviamente. Yo estoy diciendo cualquier cosa. Lo que piense. Como las familias, como un trabajo, como una casa, como yo mismo.
Esas son cosas buenas o no, un trabajo, cuidarme, todas esas cosas son cosas buenas o cosas neutras, no necesariamente son malas. Pero cuando los pongo en el lugar que le corresponde a Dios, o sea, en el centro de mi vida, derramo sangre. ¿Por qué derramo sangre? Piénsalo. Que le corresponde a Dios, a tu trabajo, lo cual te vuelve una persona terriblemente amargada, que trabaja hasta altas horas de la noche, que llega muy tarde, si es que llegas, que solo se preocupa por hacer bien las cosas, de complacer a tus clientes y a tus jefes, y volverte extremadamente sensible a la crítica de los que te digan los demás, eso es idolatría. ¿Acaso no es poner en su lugar a tu educación, si es que no estás trabajando, y te pone extremadamente preocupan de tus ojeras porque estuviste estudiando hasta alta hora de la noche y te pone irritable cuando tus notas no son las mejores y cuando tus profesores no te felicitan, sean quien sea? Esos son, y empiezas a tratar mal a tus compañeros que no te ayudan en tus trabajos, que no te ayudan a estudiar o que hablan mucho en clase. Te vuelve una persona sensible, un poco amargada, pero cuando alguien te dice algo dices, pero no es mi culpa, yo estoy defendiendo mi trabajo, yo estoy defendiendo mi... Yo me tomo las cosas en serio. ¿Les gusta esa frase? Yo me tomo las cosas en serio. Me las tomo muy en serio. Bonita frase, ¿ah? Puros paganos, pura excusa. Eso es idolatría. Poner en el centro que le corresponde a Dios cualquier cosa, cosas buenas o cosas malas. Todo se ensucia. Todo se ensucia. Y derrama sangre. La ciudad, el pueblo de Dios. No se volvió un pueblo derramador de sangre necesariamente porque ellos adoraban ídolos que exigían sacrificio humano. No necesariamente. Ellos no eran tan tontos. Más bien tiene que ver con que el trato unos con otros, el por qué hago las cosas, cuáles son mis prioridades. Cuando Dios no está hasta arribita, todos los que están en la lista, arriba, abajo, a la derecha, a la izquierda, todos pagan el precio. Tu familia va a pagar el precio porque pongas en primer lugar las cosas del mundo. Puede que incluso estés poniendo tu religión en el primer lugar y te irrita que tus cercanos no leen la Biblia contigo y reunión y los tratas mal y derramas sangre de esa otra forma, también puede ser. Es el tema de la idolatría. Como Juan Calvino una vez dijo, nuestros corazones son fábricas de ídolos. Rompemos uno y sale otro. Por eso siempre tenemos que estar rompiéndolos. Estimado, puede que tú estás escuchando este mensaje pensando que necesitas ayuda para tener una vida mejor, para mejorar un poco las cosas, para ponerle sazón a tu vida y hacerla mejor porque te has equivocado. No, no es tan así. El pecado no es necesariamente que has roto un montón de reglas. El pecado es más bien que no le has dado a Dios el lugar que se merece. Él es Dios, nada menos. Por lo tanto, o tu vida es de Él o nada. No pueden haber términos medios. No hay juegos con Él. Él es Dios y le ofrecemos todo o no le ofrecemos nada. Noten cómo el capítulo sigue. Dentro del capítulo, pueden leerlo después, habla acerca del terrible pecado de Israel, lo corruptos que se volvieron, lo malos que se volvieron, y al final del capítulo da una lista súper interesante acerca de personas específicas y cuáles fueron sus pecados. Desde el versículo 24 hay otra explicación acerca de aquellos que pecaron, dada a Ezequiel, para que se la dé al pueblo, y él le dice, mira, diles esto, hijo de hombre, di a ella, tú no eres el día del furor. Hay conjuración de sus profetas, los que tenían que ser los que predicaban la palabra de Dios, almas, lo hacen todo por ellos mismos, lo hacen, la idolatría de ellos se vuelve en que el profeta, la idea del profeta es que él llevara a Dios a las personas, pero estos profetas estaban llevándose a sí mismos a las personas, se la estaban comprando a las personas, estaban diciéndoles lo que querían escuchar a las personas, ese era el problema. Por otro lado, en el versículo 26, sus sacerdotes violaron mi ley. ¿Te gustó? ¿Te pareció interesante eso? ¿Sabías que puede que las razones por las que estés en reunión, leyendo, escuchando, sean realmente egoístas? Eso hace la idolatría, toma las mejores cosas y las vuelve malas.
Mira lo que hacen los sacerdotes. Violaron mi ley. Contaminaron mis santuarios. Entre lo santo y lo profano no hicieron diferencia. Tratan con una indiferencia tremenda a Dios. La idea del sacerdote es que él tenía que tomarse en serio a Dios, que él tenía que tener una vida consagrada. Por eso es tan chocante que Dios les dice, no hicieron diferencia. No hicieron diferencia. Los días son iguales. Los actos son iguales. Los cultos son iguales. Todo es igual. En un día en que hay o no hay un servicio a Dios, todo es igual. Los príncipes, versículo 27, en medio de ellas son como lobos que arrebatan presas para obtener ganancias injustas, dice el final del versículo. Terrible, ¿ah? Los príncipes son básicamente las personas de altos recursos en el pueblo, que hacen todo, al parecer, para ganar ganancias injustas. ¿Cómo te sentirías si todo lo que haces, yo te dijera eso es una ganancia injusta, es una ganancia de haber explotado? No tiene nada de malo un trabajo bien remunerado, en ninguna parte sale que sea malo, pero qué terrible es que tengas que pasar encima de un montón de personas para lograrlo. El pueblo y sus profetas, versículo 28, recubrían con lodo suelto, profetizándoles vanidad y adivinándoles mentira, diciendo, así ha dicho Jehová el Señor, y Jehová no había hablado. Porque estos profetas, una situación terrible, hay profetas que andan hablando en el nombre de Dios y Dios no habló. ¿Por qué se les habrá ocurrido hacer eso? Hay una historia súper interesante en Hechos, donde un montón de personas que al parecer tenían gusto por el exorcismo, escuchan acerca del nombre de Cristo y se dan cuenta que los apóstoles tienen poder para desatar a las personas, y entonces ellos tratan de hacerlo en el nombre de Cristo y los demonios, las personas los someten y los tratan mal. Y uno dice, ¿y por qué? Porque ellos querían usarlo para sí mismos. ¿Por qué un profeta usa el nombre de Dios para sí mismo? Porque quiere la fama del profeta, porque quiere que las personas lo escuchen. Así como en el tiempo de Jeremías, que era muy contemporáneo de Ezequiel, estaba pasando que Ezequiel se puso un yugo y había otro profeta en la tierra que le rompió el yugo y lo tiró al suelo y dijo, así dice Dios, no iremos en ningún yugo hacia Babilonia. Y Jeremías le dice, así dice Dios, ahora el yugo será de acero y tú este año morirás. Claro, eso es idolatría. No te interesa la palabra de Dios, te interesa tú darla. No te interesa que lo que se esté hablando sea correcto, te lo digas bien. No te interesa que las reuniones estén bien hechas, te interesa tú hacerlas. Y te molesta que no te digan que lo hagas. Idolatría religiosa. Y por último, y este punto es notable, dejó el mejor para el final. Ezequiel dejó el mejor para el final, 29. El pueblo de la tierra usaba de opresión y cometía robo. El afligido y menesteroso extranjero oprimía sin derecho. ¿A qué se refiere con el pueblo de la tierra? Es un eufemismo o una forma de hacer una contraposición. El pueblo de los príncipes, el pueblo de la tierra son básicamente los trabajadores humildes y honestos, de sueldo medio, no bajo ni alto, medio, que se ponen las pilas, que trabajan de sol a sol, que son como el emprendedor honesto, que pone su negocito, tiene su 3, máximo 20, una pyme, el dueño de las pymes, y trabaja todos los días y dice de manera honesta, de manera honesta. Y Dios le dice, no, que de manera honesta. Explotaste. Hay una forma, y por eso lo dejo para el final, hay un que en los tiempos de juicio tenemos una frase muy, muy común y que es, la cosa está difícil y yo solo traté de seguir adelante. La cosa está difícil. ¿Y qué tiene que les pida que se quedan hasta altas horas de la noche y no les pague hora extra? Si no puedo, no les puedo pagar. Claramente. Pero claramente Dios no está aparte de cómo haces tu trabajo. ¿Por qué lo haces? Tienes que pensar para qué lo haces. Y ahora después de escuchar esta descripción, tú quizás estás diciendo, ninguna me cae. Son de los tiempos de
Ezequiel, no tienen nada que ver conmigo, yo no soy idólatra. Ojo, ese es el discurso idólatra que siempre se da. Una fuente de idolatría es decir que no somos idólatras. Piénsalo. Siempre que hay derramamiento de sangre es por un tema de idolatría. Siempre los que menos se sienten idólatras son los más idólatras. Piensa en los que solo quieren lo mejor para su país. Por ejemplo, en los tiempos de la Revolución Francesa, las personas estaban hartas de que los reyes, los monarcas no los trataban bien. Les quitaban la comida, los impuestos eran enormes, no les daban nada, los tenían en la miseria y ellos en paz. Y fueron y atacaron a los reyes y mataron a la mayoría. Pudieron haberlos puesto en cárceles, pero a todos los pasaron por la guillotina. Pudieron haber solo asesinado a los reyes, pero empezaron a matar a todos los que se ponían a sus pensamientos. La Revolución Francesa, siendo una promesa de libertad, se volvió un desfile de idólatras de la mayor clase, un desfile de hipócritas de la mayor clase. Uno de ellos, el peor de todos, Rousseau, decía que los niños no debería criarlos ninguna persona, debería criarlos el Estado. Pero ese hombre tuvo 5 hijos y los 5 los vendió a un orfanato y nunca los volvió a ver. ¿Qué me va a venir a decir una persona así como crian niños? Un hipócrita de primera clase. Eso hace la idolatría. Toma cosas buenas, libertad, igualdad y fraternidad, y la vuelve cosas malas. Pura muerte, puro egocentrismo. En las manos del hombre no debe estar el hacer justicia, porque no somos justos ni somos rectos. Nos manchamos y nos envenenamos en el momento en que nos ponemos el poder en las manos. ¿Qué mensaje más deprimente estará pensando alguien? ¿Dónde está el Evangelio? A mí me prometieron un mensaje de buena nueva. No has terminado de leer el capítulo. Mira lo que dice el versículo 30. Y busqué entre ellos hombre que hiciese vallado y que se pusiese en la brecha delante de mí, a favor de la tierra, para que yo no la destruyese, y no lo hallé. Ojo, cuando dice y busqué, en español no se nota, pero en el original hay un énfasis, un énfasis tremendo que no se puede transmitir en la traducción de los idiomas. Cuando dice y busqué no significa que estuvo buscando un ratito por el pueblo, no significa que analizó un par de días a las personas que había en el pueblo y estuvo observando más o menos lo que hacían. Es una búsqueda firme, una búsqueda por todos lados, por arriba y por abajo, hasta el último rincón del pueblo, hasta el último rincón de la tierra. ¿Por qué busca con tanto énfasis? Porque Él, Dios, ve las consecuencias del pecado, ve el énfasis que le pones a tu vida, a tu yo, a tu yo quiero, yo quiero, yo quiero, a tu explotación, a tu arrebato de ira, a tu egoísmo, a todo lo que hacemos y se pone a buscar, se pone a buscar a alguien por el que pueda decir, por esta persona no quiero condenar, por esta persona voy a salvar. Nosotros nos buscamos a nosotros mismos y buscamos hacernos bien a nosotros mismos. Nos ponemos a nosotros en el lugar que le corresponde a Dios. Sin embargo, Dios, mientras tanto, está buscando un sustituto, está buscando a alguien que se ponga en medio. Y realmente lo halló, porque dijo, basta, no más, no hay persona que se pueda poner entre mí y ellos, no la hay. En el capítulo 14 él lo dice, aún si 3 personas de las más santas del mundo, me parece que eran Noé, Job y Daniel, se pusieran delante mío, no voy a perdonar al pueblo, no los pienso perdonar. Pero acá dice, y busqué, y sigo buscando, y dijo, no más, no encuentro, no hay. Y ahí pudo haber dicho, se acabó, que el pueblo se acabe, no los aguanto más. No dijo eso. Él dijo, se acabó, no aguanto más, no aguanto más este pueblo, que vaya un redentor, que vaya un salvador. Y él mandó a su hijo, el cual vino a este mundo. Todos se burlaron, y cuando fue a la cruz, ni sus ropas le dejaron. Echaron suerte con ellas. ¿Han visto esos cuadros que muestran la crucifixión del Señor un poco romántica, como que está aguantando, poniéndose duro ante el asunto? Puras patrañas. Lo crucificaron desnudo, pasándolo mal, horas de tiniebla, sufrimiento como nadie podría aguantar, dolor como nadie podría aguantar, porque Él se estaba poniendo en el lugar del pecador, porque Él se estaba poniendo en el lugar de este montón de idólatras, de estos religiosos llenos de ídolos, de ganancias deshonestas,
Estos podríamos ponernos en el punto ahora, en el lugar del pedófilo, en el lugar del ladrón, en el lugar del que se queda dormido en reunión, en el lugar del que ahora apaga el mensaje y no quiere ni escucharme, en el lugar del que anda blasfemando acerca de Dios y de su palabra en todos lados. Él se puso en ese lugar, Él se puso en mi lugar y se puso en tu lugar. En esa cruz, el Señor dijo, basta, no más. He buscado y no he hallado. Así que yo he venido para buscar y salvar a lo que se había perdido. Claramente él buscó y claramente tenía ganas de encontrar. Y cuando no encontró, él se puso en el lugar de aquel que podía encontrar, para ser hallado, justo y perfecto, para ser crucificado por voluntad propia, para darse por ti, para entregarse por ti. A veces un poco perturbado por tantas cosas que Dios le saca al pueblo. Es uno de los libros con menos misericordia. Pero es notable que es uno de los libros que más apunta al futuro. Y dice, va a venir un redentor. Tendrán un corazón nuevo, tendrán un corazón redimido. Y al final de este libro, el final de Ezequiel, para que sepan, les voy a adelantar, no voy a leerlo todo, los voy a adelantar, les voy a hacer el trabajo. El final de Ezequiel dice, y Jehová morará con ellos. Y en ese lugar donde habites el Señor se llamará Yahvé Shammah. El Señor está aquí con los exiliados, está aquí con los que no pueden, está aquí con los que no quieren. Estimado, puede que, o más bien, no te mereces la salvación, nadie se la merece. Te ofrezco que la recibas por gracia. Te ofrezco el saber que Cristo, el Señor, vino a este mundo a morir por ti. No por nada que hubiera hecho, no por nada que te merezcas ni que te merecerás. Puede que sientes que tus obras son buenas. Eso es idolatría, te estás poniendo a ti mismo para justificarte. Puede que le echas la culpa a medio mundo y te pones nervioso cuando te critican. Eso es idolatría, porque te molesta que te critiquen y se están metiendo con tus ídolos. Te ofrezco una vida de libertad. Te ofrezco una vida de libertad al creer en la cruz de Cristo, al ser Él tu Salvador. ¿Por qué eso es la única libertad? Porque todos los ídolos, todos y cada uno, que pongas en el lugar de Dios, ninguno podría morir por ti. Todos te exigen, todos te ordenan y todos te piden una calidad de vida óptima. Jesús es el único que te ofrece ser, que te ofrece que Él sea el Señor de tu vida, que Él sea el Señor todopoderoso, porque se lo merece, y que además murió por ti. Él es tanto el león de la tribu de Judá, que merece ser honrado y seguido, como el cordero que fue inmolado y que murió por ti. Cuenta la historia que había una misionera que se llama Elizabeth Elliot, que ella era una misionera que estaba trabajando con su marido en las selvas de Ecuador por ahí, pero su marido murió. Y cuando su marido murió, ella volvió a la selva y siguió predicando. Y cuando ella siguió predicando, siguió trabajando. La muerte de su marido, que casi ni siquiera a algunos parecía como que no le importara, obviamente le importaba. Le escribieron un montón de cartas consolándola y ella estaba tranquila y se sentía en paz. Una de las cartas que fue difícil de recibir era de la madre de su ex, de su marido difunto, Elliot, y le decía, peligroso, te estás saltando las etapas del duelo, no estás dejándote sentir. A lo que ella dijo, ¿acaso no existe una paz que sobrepasa el entendimiento, que me permite vivir tomando todo este dolor y sacrificándolo a Dios, poniéndole a Él para lo que soy? ¿Acaso Él, el corazón contrito y quebrantado, Él lo va a rechazar? No lo rechaza, yo se lo ofrecí. Estoy ocupada y estoy tranquila, porque yo creo en mi Señor. Era chocante ver una mujer así, porque ella, este mundo no se la merecía. Los hijos de Dios tenemos una paz que sobrepasa todo entendimiento, que podemos mirar más allá de la tormenta y decir, mi Salvador vive y vendrá otra vez. Y, no, y a donde Él está, nosotros estaremos con Él. Cree este mensaje, cree que Él es el Señor. Desecha tus ídolos, desecha lo malo, de prioridades
y cree en Cristo para perdón de pecados, y serás salvo. El Señor bendiga su palabra. Muy bien, muchas gracias. Vamos a nuestro hermano Cristian por esta primera parte de la reunión, primer mensaje del Evangelio. Damos ahora el pase a Marco Uribe, nuestro hermano, quien va a tomar la segunda parte de esta reunión. Adelante, Marcos. Gracias, Andrés. ¿Me escuchan? Vamos a considerar para la segunda parte de esta reunión de predicación del Evangelio una lectura en el Evangelio según Juan. El Evangelio según Juan. Hemos estado considerando cada vez que estamos juntos para compartir la predicación del Evangelio algunos testimonios que encontramos en el Evangelio según Juan. Testimonios de personas que de alguna u otra manera se encontraron con el Señor Jesús. Y cuando se han encontrado con el Señor Jesús, sus vidas ya no fueron las mismas. Sus vidas fueron transformadas. El poder transformador de todo aquel que se encuentra o que tiene un encuentro personal con el Señor. Ya miramos algunos casos. Encontramos en el capítulo 1, en el capítulo 3, la experiencia de Nicodemo, algunos de sus discípulos allí en el capítulo 1, que fueron discípulos de Juan, conocieron al Señor y cambiaron de rumbo, siguieron al Señor. Sus vidas fueron transformadas, sus vidas fueron cambiadas. En algunos casos, hombres con una vida dedicada a servir. No podemos hablar de hombres malos. No podemos hablar de hombres perversos a la vista de los hombres. No podemos hablar de hombres injustos. Quizás en algunos casos de ellos socialmente buenos, estaban preocupados de llevar el bien a otros. Como el caso de Nicodemo, un hombre principal dentro de los judíos, un maestro, seguramente a la vista de los hombres, una vida casi irreprochable, una dedicación religiosa de servicio. En otros casos, una vida completamente apartada, completamente bajo la inmoralidad, completamente perdida. El pozo a sacar agua, se encuentra con el Señor le revela su vida, abre lo que hay en lo más secreto de su vida y descubre que ella es pecadora. Pero aquel que está enfrente de él, que en un principio pensó que era un profeta de Dios, descubrió que realmente era el Mesías prometido a Israel. Y su vida fue transformada, su vida fue cambiada. Su vida llevó también testimonio a otros de la ciudad, que les habló acerca de Jesús, acerca del Mesías. Ellos vinieron al Señor, un grupo de personas, y escucharon sus enseñanzas. Estuvieron en quietud oyendo a Jesús. Y su declaración, y ya no creemos por tus dichos, le dijeron a la mujer, sino que nosotros hemos oído, hemos visto, sabemos que verdaderamente hablando del Señor Jesús, este es el Salvador
del mundo. Así que encontramos varios testimonios en las Escrituras. Y aquí en el capítulo 9, donde vamos a leer, tenemos otro testimonio más. Es decir, las experiencias personales de todo aquel que se encuentra con Jesús. ¿Has tenido tú un encuentro con el Señor? ¿Tu vida ha sido atraída por Él? De quien las Escrituras hablan y declaran abiertamente de que Él es el enviado del cielo, de que Él es la imagen misma de la sustancia de Dios, que la gracia y la verdad vinieron por medio de Él. Sí, los profetas como Moisés dijeron, sí, Moisés trajo la ley, reconociendo que en ellos había también el poder de Dios manifestado, pero ninguno de ellos era como aquel que conocieron, o como aquel que se les reveló, como aquel que es verdadero. Ahora sabemos, ahora entendemos, hemos dado testimonio que este es el Salvador del mundo. ¿Crees tú en Jesús? En una ocasión el Señor pregunta y dice, ¿qué piensan ustedes de mí? ¿Qué creen ustedes de mí? Hace poco tuvimos un cambio de rector en mi universidad. Y apareció, no apareció, sino que el nuevo rector da un discurso bastante conciliador, un discurso de su experiencia de vida, porque él es muy religioso, se formó en un colegio católico, participa activamente en su religión, en el catolicismo, y podemos catalogarlo como un hombre piadoso, un hombre bueno, quizás para muchos. Pero Dios conoce lo que hay en la profundidad del corazón de los hombres. Conoce lo que hay en la profundidad del corazón de aquel. Y también conoce lo que hay en la profundidad del corazón de cada uno de nosotros. Y sabe lo que necesitamos. Y por eso que Él ha venido a nuestro encuentro. Un hombre rico, pequeño de estatura, de un pueblo, se junta la multitud porque Jesús viene pasando. Pero antes era necesario que Jesús pasara por allí. Y allí se encuentran. En realidad el Señor no es que casualmente se haya encontrado, sino que el Señor pasa por aquel lugar y eso nos va y nos muestra que Él ha venido a su encuentro y allí se encuentra con Él. Le conoce por nombre. Sabe lo que hay en su vida, sabe la necesidad que tiene. Y Él le dice, Zaqueo, porque su nombre era Zaqueo. Zaqueo, ven, desciende, date prisa. Es necesario que hoy yo pose en tu casa. Es necesario, porque la salvación también ha venido a esta casa. Aquí estamos de esta forma, enseñando la palabra de Dios, predicando el Evangelio. Ya mi hermano Cristian ha abierto las Escrituras para hablarnos de Jesús. Y estamos juntos para hablar de las Escrituras y estamos entrando a cada una de vuestras casas o en aquellos lugares donde usted se encuentra. Y al leer acerca del Señor es como si el Señor les visitara. Es como si el Señor entrase en su casa. Y no tan solo viene el Señor a sus casas, sino viene también con el poder de salvación, con el poder transformador. Yo no les conozco. Yo no sé la necesidad que usted tiene. Yo no conozco lo que está usted por lo que usted está pasando. Pero hay uno que conoce su vida.
y viene a su encuentro. Vamos a leer, y eso es lo que este pasaje y en este testimonio que encontramos aquí en el capítulo 9 es lo que acontece. Un hombre necesitado, Jesús viene a su encuentro, Jesús obra con el poder transformador. Él evidencia que Él es el Mesías, obrando en la vida de este hombre ciego, para luego transformarse o para luego revelarse como aquel que es el Hijo de Dios, aquel Hijo de Dios que merece ser adorado, porque Él es Dios por sobre todas las cosas. Dice el versículo 1 del capítulo 9 de Juan: al pasar Jesús vino a un hombre ciego de nacimiento, y le preguntaron sus discípulos diciendo: Rabí, o maestro, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Respondió Jesús: no es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Me es necesario hacer las obras del que me envió, entre tanto que el día dura. La noche viene cuando nadie puede trabajar. Entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. Dicho esto, escupió en tierra e hizo lodo con la saliva, y untó con el lodo los ojos del ciego, y le dijo: ve a lavarte en el estanque de Siloé, que traducido es enviado. Fue entonces y se lavó y regresó viendo. Entonces los vecinos y los que antes le habían visto que era ciego decían: ¿no es este el que se sentaba y mendigaba? Unos decían: él es, y otros: a él se parece. Él decía: yo soy. Y le dijeron: ¿cómo te fueron abiertos los ojos? Respondió él y dijo: aquel hombre que se llama Jesús hizo lodo, me untó los ojos y me dijo: ve al Siloé y lávate. Y fui y me lavé y recibí la vista. Entonces le dijeron: ¿dónde está él? Él dijo: no sé. La lectura continúa. Este hombre tiene una entrevista luego con los religiosos de su ciudad, hombres responsables de la sinagoga, hombres que le llaman, le interrogan y finalmente deciden expulsarle, porque él declaró que este hombre que había obrado en él, que inicialmente era un hombre, era profeta y que había transformado y había obrado por el poder de Dios en su vida. Bueno, le expulsan y dice el versículo 35: oyó Jesús que le habían expulsado de la sinagoga. Podemos decir expulsado ahora de la iglesia. Oyó Jesús que le habían expulsado y hallándole le dijo: ¿crees tú en el Hijo de Dios? Interesante pregunta. Podemos hacerla a esta hora para cada uno de ustedes y para cada uno de nosotros. ¿Creo yo, cree usted en el Hijo de Dios? ¿Saben ustedes que hay muchos que no creen? Muchos. En esta declaración. Obviamente son muchos más los que entienden esta declaración y rehúsan creer en esta declaración. Hay muchos otros que dicen: no me interesa esta declaración. Y más aún, no me interesa hablar de este hombre llamado Jesús. Otros, como escuchábamos en la mañana, no tan solo rechazan a Jesús, sino que también desprecian a Dios y niegan a Dios en su vida. Y con sus obras manifiestan que sus vidas no están puestas en Dios. Bueno, Jesús pregunta aquí a este hombre: ¿crees tú
en el Hijo de Dios? Respondió él y dijo: ¿quién es, Señor, para que crea en él? Y le dijo Jesús: pues le has visto, y el que habla contigo, él es. Y él dijo: creo, Señor, y le adoró. Dijo Jesús: para juicio he venido yo a este mundo, para que los que no ven, vean, y los que ven, sean cegados. Entonces algunos de los fariseos que estaban con él al oír esto le dijeron: ¿acaso nosotros somos también ciegos? Jesús les dijo: si fuerais ciegos, no tendríais pecado, mas ahora porque decís vemos, vuestro pecado permanece. Y aquí termina el relato de Juan respecto de esta historia, de esta declaración, de este encuentro entre el Señor Jesús y este hombre ciego que experimentó el poder de Dios. Hay un par de puntos que me gustaría en los minutos que tenemos hacer hincapié. Primero, el primer punto está en el versículo 1. Al pasar Jesús pasa. Jesús viene. Jesús está pasando por este lugar. Así como Jesús también pasó por Jericó, porque había un hombre que le necesitaba. Así como Jesús también cambió de dirección para entrar a una ciudad, a un pueblo de Samaria, porque allí había una mujer que le necesitaba. Así también Jesús pasa por este lugar, porque allí hay un hombre que le necesita. Jesús pasando y viniendo al encuentro de los necesitados. En una ocasión Jesús está en un monte orando y viene mucha multitud trayendo muchos enfermos y los ponían a los pies del Señor. El Señor era movido a misericordia. El Señor veía aquellas multitudes y era conmovido en lo más profundo de su ser. Y el Señor obró en sanidad para con muchos de ellos. Muchos enfermos vinieron a Él, dice el pasaje, y Él los sanó. También el Señor, a partir de esto, mostró a muchos que estas eran evidencias, características del Mesías. Cuando el Mesías viniese, cuando el Mesías estuviese en medio de su pueblo terrenal, serían las obras que le acompañarían. Los sordos oirán, los mudos hablarán, los mancos caminarán. Aquellos que están sumidos en las tinieblas, luz resplandecerá en sus vidas. Aquellos que estén bajo el poder endemoniado o bajo el poder de Satanás serán liberados. Aquel Jesús traería luz a aquellos que están en tinieblas. Sí, al pasar Jesús. La Biblia nos dice que en el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo unigénito al mundo. Ya hace más de 2000 años pasó Jesús por este lugar. Fue a la cruz, aquel que es el enviado del Padre, aquel que es la luz del mundo. Como Juan dijo, aquel que es el Cordero de Dios, viene pasando, va a la cruz para quitar el pecado de en medio. Tú y yo somos pecadores. Nuestros pecados nos llevan al lugar de condenación. El infierno está preparado para Satanás y para sus seguidores. Pero allí irán todos aquellos que rehúsan creer en el Hijo. Allí irán todos aquellos que rechazan al bendito Hijo de Dios. Aquellos que rechazan el Evangelio del Señor Jesucristo. Todos aquellos experimentarán sufrimiento de eterna perdición.
Por eso que el mensaje es un mensaje importante, necesario. El Evangelio es un mensaje que debe ser pregonado, debe ser anunciado. Y ojalá con con la mayor sencillez posible, sin mayores preámbulos, porque en juego está la salvación, en juego está arrebatar almas de la condenación. Jesús dijo: entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta, espacioso el camino que lleva a la perdición. Muchos son los que entran por ella, porque estrecha es la puerta, angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Hay camino que lleva a la perdición, y por el cual transitan muchos. Hay un camino angosto, estrecho, que va a la vida, y pocos son, dice, pocos son los que la hallan. Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Al pasar Jesús viene pasando por este lugar. El Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y aquí va pasando el Señor para encontrarse con un hombre necesitado. Aquí este hombre es un hombre ciego, más aún ciego de nacimiento. Toda su vida en oscuridad. Seguramente sus oídos más agudizados para conocer la voz de sus padres, la voz de sus hermanos, seguramente, la voz de sus conocidos. Pero aquellos oídos se encuentran con la voz más hermosa que pudo haberse encontrado, con la voz de Jesús. Este hombre que vivió en tinieblas y se encontró muchas veces con hombres religiosos, estos hombres principales que aparecen, o estos hombres importantes y religiosos, que está entre el versículo 3 y el versículo 34, que le escuchan y le desprecian y le expulsan. Este hombre se encuentra con el hombre más dulce que pudo haberse encontrado, y con el hombre más importante para él, que es Jesús. Él viene, se encuentra con Jesús. Sus discípulos le preguntan al Señor acerca de él, si es que él es pecador, ¿por qué él está así? ¿Quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido así? Y mire qué tremenda revelación da el Señor en los versículos 3, 4 y 5. Y dice: no es que pecó este. O sea, su condición no es por causa de sus pecados. Sí, no, el Señor no está diciendo que él no es pecador. El Señor está diciendo que la causa de su ceguera física no es por causa de sus pecados, pero sí la ceguera espiritual es por causa del pecado. Las tinieblas que hay en la vida de este hombre sí son por causa del pecado. Las tinieblas que hay en ti, las tinieblas que hay en mí, no son diferentes a las tinieblas que había en este hombre. Y las tinieblas en la cual nos encontrábamos, o en la cual tú te encuentras, son por causa de tus pecados. Pero el Señor dice: no es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Está el poder de Dios, Dios lo ha establecido, Dios lo ha permitido, porque Dios se manifestará en él, en la vida de este hombre. Así como en otra ocasión, cuando en el capítulo 11 Lázaro muere, o Lázaro se enferma. ¿Se acuerdan? Cuando Lázaro se enferma, vienen al Señor y le dicen: el que amas está enfermo. Y el Señor dice: esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado en ella. Y algo parecido tenemos en esta porción. No es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten
en él. Las obras de Dios. Las obras de Dios manifestándose en la vida de él y en la vida de los hombres. Las obras de Dios de la creación manifestándose para que podamos entender y comprender y mirar a Dios, al Dios todopoderoso y Dios creador. Los cielos cuentan la obra de Dios y el firmamento evidencian, manifiestan la obra de sus manos. La perfección del universo, lo hermoso de la creación, aún nuestra vida perfecta, interna, biológicamente. Sí, aunque nos vamos desgastando, nuestro funcionamiento es extraordinario. Obra de un ser inteligente. Las obras de Dios se manifestarán en él. Me es necesario hacer las obras del que me envió, entre tanto que el día dura. La noche viene cuando nadie puede trabajar. Y mire lo que dice el Señor. Entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. Luz soy del mundo. Juan antes había escrito acerca de él en el capítulo 1 diciendo que en él estaba la vida. Y la vida era la luz de los hombres. Y la luz en las tinieblas resplandece. Y la luz que es Jesús resplandeció en la vida de tinieblas de este hombre que había sido ciego. Primera verdad, entonces, Dios viene al encuentro, así como también en esta tarde Dios viene a tu encuentro. Segunda verdad, Dios se manifiesta. Las obras de Dios se manifiestan. La obra de Dios se ha manifestado y ha marcado la historia de este universo en Jesucristo. La cruz de Cristo, la obra de Dios manifestada en salvación a través de la obra de Cristo, Cristo muriendo en una cruz, Cristo siendo sepultado, Cristo resucitando al tercer día, Cristo apareciendo, Cristo ascendiendo a los cielos, Cristo entronado. Tiene un nombre que es por sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla y toda lengua confiese que Él es el Señor, para gloria de Dios Padre. Tercer punto, entre el versículo 6 y el versículo 7 tenemos el mandato del Señor. Y tenemos la obediencia a la palabra del Señor, a la instrucción del Señor, como elemento de bendición. El Señor le dice a este hombre, le escupe en tierra, hace lodo, le pone, unta los ojos con este lodo y le dice, ve a lavarte a un estanque llamado Siloé, ve al estanque de Siloé y lávate. Y nada más. Este hombre escucha la voz del Señor. Este hombre fue, se lavó y regresó viendo. Obedeció la voz del Señor. Fue obediente a la instrucción del Señor. Y la obediencia a la instrucción del Señor trajo una tremenda bendición para él. Aquel hombre que había sido ciego, ahora ve. Dice, fue entonces, el versículo 7 al final, y se lavó y regresó viendo. La obediencia a la palabra de Dios trae bendición. Trajo bendición física para este hombre. La vuelta a ver. La obediencia a la palabra de Dios también vuelve de las tinieblas al hombre a una luz admirable. Jesús dijo, de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna. Y no vendrá a condenación. Ha pasado de muerte a vida. Mire la instrucción del Señor, el que oye mi palabra. Usted está oyendo, ¿verdad?
Sí, está Marco hablando y usted está oyendo y ya hemos escuchado a nuestro hermano Cristian. El que cree, dijo el Señor, el que oye mi palabra y cree. ¿Usted está escuchando? ¿Usted cree? Si usted oye y usted cree en el bendito Hijo de Dios, con la autoridad de la palabra de Dios, la Biblia dice que si usted oye y cree, tiene tiempo presente, tiene vida eterna. No vendrá a juicio, no irá a condenación, no experimentará la muerte eterna, sino que ha pasado de muerte espiritual, a vida. La bendición que viene entonces de obedecer a la instrucción, a la palabra de Dios. Cuarto punto, y ya estoy casi terminando, la hora ya ha pasado. El cuarto punto tiene que ver con la revelación de Dios. Fíjense que Dios se reveló en este hombre y este hombre fue entendiendo de manera progresiva quién es aquel que había obrado en bendición para él, quién había obrado milagrosamente en él. Para él primero fue un hombre desconocido, una voz que escuchó, alguien que untó lodo en sus ojos y le dijo, anda a lavarte. Y él obedece y va y regresa viendo, ¿quién es el que te hizo esto? Un hombre, dice el versículo 11, un hombre que se llama Jesús. Un hombre que se llama Jesús. Él lo hizo. Desconocido para él. Y este hombre comienza en una etapa progresiva a conocer la revelación del Señor en su vida. Aquellos que escucharon este testimonio, versículo 16, le dijeron, ¿verdad? Este hombre no procede de Dios, hablando de Jesús, estos religiosos. Porque no guarda el día de reposo. Otros decían, ¿cómo puede este hombre pecador hacer estas señales? Y había disensión entre ellos. Y él vuelven a preguntarle a él, ¿quién era aquel que le había abierto los ojos? Y saben, ya hay una evolución en la revelación de Dios en su vida. Ahora él dice en el versículo 17 que es profeta. Él entiende que ningún hombre natural, mortal, podría haber hecho esta obra maravillosa de devolverle la vista. Mínimo, él debería ser un profeta, el profeta de Dios. Después vuelven a preguntarle y le dicen, de cierto, este hombre es pecador, le dicen en el versículo 24. Fíjense lo que él hace. Versículo 25, su testimonio acerca del Señor. Él respondió y dijo, si es pecador, no lo sé. Una cosa sé, que habiendo yo sido ciego, ahora veo. ¿Quién podía quitarle a él esta verdad, este testimonio, esta realidad en su vida? Mire, habiendo sido yo ciego, ahora veo. Fui ciego de nacimiento, pero ahora veo por el poder que he recibido de parte de este hombre, que a mi parecer es profeta, y que este hombre procede, si este no viniera de Dios, nada podría hacer, como dice el versículo 33. Y lo más maravilloso, y termino con este punto finalmente, se encuentran con el Señor. El Señor viene a su encuentro porque le expulsan, le desprecian, despreciado por la sociedad, pero recogido por el Señor. El salmista dice, aunque mi padre y mi madre me dejaren, aunque la sociedad me desprecie, con todo, Jehová, el Señor, me recogerá. Y aquí el Señor viene a su encuentro. Oye el Señor que le habían expulsado y viene y preguntan, ¿crees tú en el Hijo de Dios? ¿Crees tú en el Hijo de Dios? Y él dice, ¿quién es, Señor? ¿Quién es? Para yo creer en él. Y el Señor se revela a él y le dice, pues le has visto. Y el que habla contigo, él es
Y él cae postrado y dice, creo, Señor, y le adoró. Y así es todo aquel que descubre que Jesús es el bendito Hijo de Dios. Un corazón transformado por el poder de Dios viene y cae postrado en adoración, reconociendo a aquel que ha cambiado su vida, aquel que tiene el poder para transformar la vida de todo aquel que cree. ¿Crees tú en el Hijo de Dios? Él tiene el poder para transformar tu vida que está en tinieblas por causa de tus pecados, porque la sangre de Jesucristo, su Hijo, derramada en la cruz, su muerte en cruz, nos limpia de todo pecado. Él es el Hijo de Dios. Él es el bendito Hijo de Dios. Como Pedro dijo, Señor, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Bienaventurado eres, Simón, le dijo el Señor. Esto no te lo reveló carne ni sangre, fue mi Padre que te lo ha revelado. Y así es, porque el Espíritu Santo obra en tu vida, obra en mi vida, revelándonos a Cristo, llevándonos a la cruz, mostrándonos el Evangelio, que podemos entender que solo podemos ser salvos, confiando en la obra de la cruz. De cierto os digo, dijo el Señor, el que oye mi palabra y cree al que me envió tiene vida eterna. Si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo, porque con el corazón, con la boca se confiesa y con el corazón se cree para salvación. ¿Crees tú en el Hijo de Dios?, preguntó el Señor. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Vamos a orar para terminar esta reunión. Padre nuestro, te damos gracias por nuestro Señor, porque su poder es ilimitado, porque su mano no se ha cortado para salvar, para perdonar, para limpiarnos de todos nuestros pecados. Él muere en la cruz para resolver el tema del pecado. Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Él es una realidad. Él no es ficción. Él no es solo historia. Él no es solo etéreo. Él es una realidad. En la realidad que podemos disfrutar todos aquellos que prestamos oído a la voz del Señor. El Señor dijo, el que viene a mí, no le echo fuera. Oh nuestro Dios, que nuestros amigos puedan entender y comprender que solo Jesucristo salva, que solo en Él hay perdón, que Él tiene el poder para perdonar, para limpiar de sus pecados a todo aquel que viene a Él en busca de salvación. Nuestro Dios, gracias. Gracias por la palabra leída, explicada, comentada en esta tarde. Que tú bendigas tu palabra en cada uno de nuestros corazones. Te damos gracias, nuestro Dios, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén.